Donald Trump abandonará Washington horas antes de la asunción de Joe Biden. El mandatario republicano ya había anunciado sus intenciones de no participar en la ceremonia que dará inicio al gobierno de su rival y sucesor, rompiendo así una longeva tradición. El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea abandonar la ciudad de Washington, D.C. en la mañana misma del miércoles 20 de enero, horas antes de que Joe Biden, su sucesor, sea jurado en el cargo, según informó este viernes el Washington Post. Trump, que niega los resultados de las elecciones del 3 de noviembre de 2020 y ha acusado fraude en numerosas ocasiones y sin evidencias, ya había anunciado sus intenciones de no participar de la ceremonia de asunción de Biden, rompiendo de esta forma una larga tradición de la democracia estadounidense. En estas últimas semanas la imagen del presidente se ha visto golpeada con fuerza, especialmente luego de que sus seguidores, motivados por una arenga realizada por Trump, irrumpieran violentamente en el Capitolio durante la sesión especial del 6 de enero para certificar la victoria de Biden, dejando un saldo de 5 muertos, decenas de heridos y numerosos arrestos. Las imágenes de los manifestantes ingresando en el recinto y cometiendo actos de vandalismo dieron la vuelta al mundo, y el miércoles la Cámara de Representantes de mayoría demócrata votó a favor de iniciar un juicio político contra el presidente, el proceso de impeachment, el segundo al que es sometido durante su gobierno. Deberá ahora ser iniciado por el Senado de mayoría republicana, y no hay posibilidad alguna de que Trump sea destituido antes de que Biden asuma en 5 días. Sin embargo, los demócratas esperan poder avanzar de todos modos con el juicio político, que inhabilitará al magnate republicano a ocupar cargos públicos en el futuro si es que resulta hallado culpable de incitar la insurrección. En este contexto, las redes sociales Twitter, Facebook y Snapchat, entre otras, bloquearon las cuentas de Trump en una polémica medida orientada a frenar sus presuntas incitaciones a la violencia, especialmente el bloqueo de la cuenta de Twitter que el mandatario ha usado sin pausa durante los 4 años de su gobierno para comunicar posiciones, atacar a rivales e incluso realizar anuncios importantes de política pública. Ha restringido su radio de acción. Precisamente en uno de sus últimos tweets enviados, antes de ser bloqueada la cuenta, Trump anunció que no iría a la asunción de Biden, una decisión que fue vista como desestabilizadora en el contexto de los asaltos recientes al Capitolio, ya que mostraba la insistencia del republicano en desconocer la victoria de su rival en las elecciones, lo cual ha generado profundas divisiones en el país y daños a la credibilidad del sistema democrático estadounidense. De acuerdo a los resultados finales de las elecciones del 3 de noviembre, que se conocieron tras un largo conteo que se extendió durante varios días debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus, el demócrata Joe Biden obtuvo el 51,3% de los votos, 81.268.757 votos, mientras que Trump logró el 46,9%. 74.216.722 votos, una diferencia de poco más de 7 millones de votos. En el colegio electoral esto derivó en 306 votos para Biden y 232 para Trump. Desde la misma noche del 13 de noviembre, cuando se conocieron solo resultados parciales y limitados, Trump ha estado acusando haber sido víctima de un fraude en su contra, especialmente en el voto en los estados más reñidos. Pero ni el mandatario ni sus seguidores lograron recabar evidencia alguna para substanciar estas acusaciones, y las numerosas demandas judiciales elevadas a la justicia fueron rechazadas por falta de mérito. ¿Cuál es la urgencia de destituir a Donald Trump si apenas le quedan pocos días en el poder? Numerosos demócratas en ambas cámaras legislativas y un puñado de republicanos coinciden en que es urgente destituirlo porque su pobre criterio abre la posibilidad de que adopte decisiones que pongan en riesgo la seguridad nacional. El consenso entre la bancada demócrata parece consolidarse rápidamente a favor de abrir un segundo proceso de juicio político al mandatario Donald Trump,
tras el asombroso asalto que sus seguidores lanzaron al Capitolio. Numerosos demócratas en ambas cámaras legislativas coinciden en que es urgente destituirlo porque su pobre criterio abre la posibilidad de que adopte decisiones que pongan en riesgo la seguridad nacional, y al menos un republicano de la Cámara Baja está de acuerdo con el impeachment. Se justifica empezar un enrevesado proceso de juicio político cuando solamente restan 12 días para que Trump le ceda el poder a Joe Biden. Estamos en un lugar muy difícil como país mientras Donald Trump continúe sentado en la Casa Blanca, advirtió la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al explicar que está dispuesta a iniciar un juicio político si el vicepresidente Mike Pence no invoca junto al gabinete la enmienda 25 de la Constitución para destituir a Trump por su incapacidad. Pence no ha dado señales de que esté interesado en activar ese mecanismo constitucional, el cual requiere la aprobación de la mayoría de los integrantes del gabinete. Entre tanto, las secretarias Elaine Chao, Transporte, y Betsy DeVos, Educación, han abandonado sus cargos, lo que podría dar a entender que los secretarios que rechazan las acciones del presidente están dejando el gobierno y los que quedan siguen siendo fieles al mandatario. Trump ya enfrentó un juicio político entre 2019 y 2020 por presionar a Ucrania para que ese país anunciara la apertura de una investigación al hijo de hoy presidente electo Joe Biden, una iniciativa que fue considerada como solicitud de injerencia en unas elecciones nacionales y un abuso de su cargo. Al final, la mayoría republicana en el Senado terminó absolviéndolo. Pelosi subrayó la urgencia que en su criterio tiene que sacar inmediatamente a Trump del poder al hablar con la máxima autoridad militar del país para evitar que Trump acceda a los códigos nucleares. Esta mañana hablé con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Mark Milley, para discutir las medidas de precaución disponibles para prevenir que un presidente inestable inicie hostilidades o acceda a los códigos de lanzamiento y ordenar un ataque nuclear, escribió Pelosi en una carta dirigida este viernes a sus colegas legisladores. La situación de este presidente demente no podría ser más peligrosa y debemos hacer todo lo que podamos para proteger al pueblo estadounidense de su asalto a nuestro país y nuestra democracia, agregó. La agencia AP reportó que la bancada demócrata prevé presentar el próximo lunes argumentos para enjuiciar políticamente a Trump y someterlos a votación 2 días después. El también demócrata Adam Schiff argumentó en Facebook que cada día que Trump permanece en el poder es un peligro para la República y debería abandonar el cargo inmediatamente, ya sea renunciando con la enmienda 25 o el juicio político. Pero la velocidad de la Cámara de Representantes difícilmente puede repetirse en el Senado, donde tendría que ocurrir un juicio y someterlo posteriormente a votación. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, no ha mostrado interés en agilizar un juicio político contra Trump. El senador demócrata Joe Manchin III es tal vez la voz demócrata más importante que se ha opuesto a realizar un segundo juicio político al jefe de Estado. Seamos racionales. ¿Para qué realizar nuevamente el ejercicio si será inútil?, se preguntó según el diario The Washington Post. Del lado republicano, solamente el representante Adam Kinzinger y la senadora Lisa Murkowski han pedido la renuncia de Trump, mientras que el senador Ben Sasse ha dicho que sorpresaría sin duda un juicio político. El senador Lindsey Graham es de los pocos republicanos que se ha opuesto públicamente a otro juicio político. Cualquier intento de enjuiciar al presidente Trump no solamente fracasaría en el Senado, sino que sentaría un precedente peligroso para el futuro de la presidencia. Son necesarios ambos partidos para pacificar al país, indicó. Graham escribió en Twitter que le corresponde a Biden pronunciarse y permitir que el país sane. Biden ha mantenido desde su campaña electoral un mensaje de que buscará unificar a un electorado dividido por una profunda polarización. Pero el presidente electo evitó pronunciarse este viernes sobre el tema al decir que lo que el Congreso decida hacer le corresponde a ellos decidir, según el diario The New York Times.
Los demócratas tienen la opción de realizar el juicio político después del 20 de enero, ya no para removerlo del cargo, sino para inhabilitarle su capacidad de aspirar nuevamente a la presidencia en 2024. El Senado estará dividido 50-50, por lo cual luce improbable que aparezcan republicanos suficientes para alcanzar la supermayoría de 67 votos, incluso después del 20 de enero. Y aunque no reciba una condena en el Senado, su legado como presidente quedará ligado a un asalto al Capitolio que dejó 5 fallecidos. Ese saldo en vida supera al del ataque al consulado estadounidense en Benghazi, Libia, en 2012, un evento que los republicanos en el Congreso investigaron durante 4 años. Falta ver si un segundo juicio político a Trump le podría restar apoyo de sus seguidores más fieles, o si más bien le permite presentarse como una víctima que debe redimirse ante los abusos del sistema. La situación parece ser más clara al interior del Partido Republicano, donde una cantidad creciente de voces se vienen pronunciando sobre la necesidad de desligarse de la imagen de Trump para iniciar una nueva etapa. Trump ha exacerbado una fractura entre los allegados a sus tendencias populistas y sus denuncias infundadas de fraude, y otra facción más alineada con las prioridades de conservadoras tradicionales, ahora que los demócratas controlarán la Casa Blanca y las 2 cámaras legislativas. El grupo republicano criticó con Trump que podría ganar fuerza.